Sí, primero que nada, muchas gracias a todos y a todas los que están acá. Gracias, Irina, por... Un aplauso para Irina. Gracias a ustedes, por favor. Yo quiero decir que Irina empezó a recorrer el país y la primera provincia que eligió para presentar este libro es Jujuy, con lo cual para los jujeños y las jujeñas es un gran honor, Irina, tenerte acá. Bueno, gracias, Lucía Cámpora, nuestra secretaria general de la organización. Bueno, a todos los compañeros, a Pablo, a Joaquín, a todos los compañeros que están acá. Gracias, Guillermo, diputado nacional, por estar acá presente también. ¿No querés pasar? Bueno, ¿qué tema? Quizás es la excusa, la presentación del libro, para hablar de algo que es el hecho más violento desde la vuelta a la democracia, que fue el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Y bueno, levante la mano quien leyó el libro. Bueno, acá tienes un montón ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Exactamente, muy bien. Bueno, primero que nada, recomendarles el libro. Yo lo leí muy rápidamente porque la verdad que Irina tiene una forma de escribir y de redactar muy clara, muy sencilla, y de poner en palabras algo que para toda la Argentina, para todos los argentinos, fue un hecho que nos sacudió y que, como decimos nosotros, fue el punto de inflexión en la ruptura del Pacto Democrático de la Argentina. Y bueno, estamos a días de que se cumplan 2 años de aquella noche. Mientras venía para acá, hablaba con Lucía, hablaba con Irina, pensaba que creo que todos nosotros sabemos qué hicimos esa noche, o dónde estábamos esa noche. Creo que hay una asociación de dónde estábamos cuando nos enteramos y rápidamente vimos cómo la imagen de una persona gatillando en la cabeza de Cristina recorría no solamente el país, sino el mundo. Y pensaba, bueno, ¿cómo encaramos esto que tiene que ser la problematización no solamente de nosotros, de todos quienes están acá, sino del peronismo? Es decir, el peronismo no puede, compañeros y compañeras, no hacerse cargo de esto y no hablar de esto. Primero el peronismo, o en principio la sociedad toda, los medios de comunicación, la militancia. Por eso también estamos acá hoy presentes y por eso no solamente nos preguntamos quién mandó a matar a Cristina, porque lo que sí sabemos es quién gatilló. No solamente nos preguntamos quién mandó a matar a Cristina, sino también nos tenemos que preguntar quiénes no quieren que se investigue a los autores materiales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y finalmente que no empezó ahí la historia, ¿no? Sino hace cuánto o hace tanto tiempo atrás que los discursos de odio, que la violencia atroz, desenfrenada sobre la figura de Cristina, se viene dando y que no podemos no asociar ese atentado esa noche con las piedras al despacho de Cristina aquella tarde donde en diputados se debatía el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Eso pasó en enero del 2022. Sí, enero del 2022. Entonces, si nosotros no podemos atar y asociar que a Cristina la apedraron en el despacho en plena sesión, que a Cristina la vienen persiguiendo no de ahora, sino desde hace más de 10 años, que los medios de comunicación cumplieron un rol esencial en la historia de la construcción de odio hacia la figura de Cristina, y que finalmente ese atentado terminó
en lo que nosotros decimos un milagro, porque la bala no salió. Pero que ya transcurrido 2 años, compañeros y compañeras, transcurrido 2 años, es importante que todos nosotros sepamos que se está llevando adelante el juicio, que todos nosotros sepamos que se está llevando adelante este juicio contra los autores materiales únicamente y que hay una decisión política de que los autores intelectuales o que las pistas políticas no se investiguen. Esto ya lo va a contar bien Irina. Pero también es responsabilidad de todos nosotros, de todas nosotras, exigir justicia, porque lo tenemos que repetir. Si Cristina, quien fue 2 veces presidenta, quien fue vicepresidenta de la Nación Argentina, quien fue la responsable de conducir los destinos de nuestro país, no tiene justicia, no hay justicia para nadie. Y nosotros que además somos jujeños y jujeñas y también vivimos hace muchos años, ya unos 10 años, en una provincia donde también el Poder Judicial está sumamente cuestionado, donde entendemos y sabemos de qué se habla cuando hablamos de pactos de poder. Bueno, lo que hay detrás también de la no investigación de la causa de Cristina es un pacto de impunidad que se ve y que nosotros lo tenemos que denunciar, que tenemos que alzar fuerte la voz y que depende de todos nosotros, depende de la militancia, compañeros y compañeras, depende de toda la sociedad, que exijamos justicia, que hablemos de esto, que no quede impune lo que pasó y que pidamos justicia para Cristina. Así que, bueno, le doy la palabra. Primero agradecerles a todos ustedes por la presencia, por la espera. Le voy a dar la palabra a Lucía, a nuestra compañera, que también es la primera vez que la tenemos en la provincia de Jujuy, así que con mucho cariño. Lucía, te doy la palabra. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Primero quiero decir que es una alegría estar acá, aunque sea por este motivo que nos conmueve a todos y a todas, pero que es muy importante que nos encontremos hoy acá. Sé que al mismo tiempo, además, está transcurriendo un partido, que imagino que cada tanto algunos irán relojeando para avisarnos cómo viene, pero sí creo que es muy importante que haya un aula en la Universidad de Jujuy llena para que podamos profundizar en este libro que escribió y que nos propone Irina, para que conozcamos, entendamos y pensemos qué vamos a hacer con esto que ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un tipo llamado Fernando Sabag Montiel gatilló en la cabeza de Cristina con un arma cargada que por milagro no disparó, pero que efectivamente quiso matar a la entonces vicepresidenta, y que 2 años después en nuestro país se habla muy poco de eso que fue sin duda el hecho más violento desde el retorno de la democracia, y que incluso a pocos días de que en Estados Unidos hayan querido matar al expresidente Donald Trump, tuvimos dirigentes en este país que repudiaron antes el intento de asesinato a Donald Trump que el intento de asesinato a Cristina, porque Patricia Bullrich, que ya tuiteó en solidaridad con Donald Trump, como hicimos todos los que estamos en contra de la violencia política, todavía no repudió el intento de asesinato a Cristina, que fue en este país y hace 2 años. Entonces, la verdad es que cuando leí el libro, yo sentía profundamente un gran agradecimiento, Irina, por el hecho de que hubieses podido contar en palabras que, como decía Ley, se leen con muchísima voracidad, diría, porque capítulo a capítulo uno va entendiendo que efectivamente hay una trama que el Poder Judicial no investiga y que es la que debería buscar la respuesta a esa pregunta, que es ¿quién mandó a matar a Cristina? Y para decir algunas primeras palabras y pasarle a Irina y que pueda ser también dialogado este encuentro que nos propuso Leila, a quien de nuevo le agradezco que nos haya invitado, yo quería pensar un poco el contexto en el que se dio este intento de asesinato, porque ese 1 de septiembre de 2022, Leila decía que todos recordamos qué estábamos haciendo. Yo ese día particularmente estaba en mi casa con fiebre y me acuerdo perfectamente de haber visto por la tele lo que pasaba y arrancar rumbo a Juncal a los pocos minutos.
Pero además recuerdo que todos los días previos habíamos estado, gran parte de la militancia, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya empezaban a viajar de distintas provincias del país a Juncal y Uruguay, muchos compañeros y compañeras que nos acercábamos ahí para abrazar a Cristina en el marco de una movilización casi espontánea, diría, que nos fuimos dando como respuesta a una primera movilización que realizaron sectores que iban a cacerolearle a Cristina, ¿no? Nosotros, además, los peronistas, no movilizamos a los domicilios de los dirigentes a los cuales queremos represar. Yo no sé dónde vive Mauricio Macri, no quiero saberlo. Yo no creo que la política se discuta así. Pero resulta que mientras se desarrollaba una de esas causas que inventaron para perseguir judicialmente a Cristina, la causa conocida como causa vialidad, la televisión transmitía el alegato del fiscal Luciani, que duró 9 días, en un alegato que no hace falta ser abogado. Yo además soy abogada, no orgullosamente, pero soy abogada. No hace falta ser abogado para ver ese alegato y darse cuenta que ahí no había mucho judicial, que había un show, que había un discurso cargado de violencia política, que la televisión transmitió casi en vivo durante esos 9 días. Muchos de los canales lo hacían a pantalla partida entre el alegato del fiscal Luciani y la puerta del domicilio de Cristina. Entonces no es casualidad que cuando terminó el alegato de Luciani haya habido 20, 30 gorilas que fueron a cacerolear a la puerta de la casa de Cristina. Tampoco es casualidad que la policía de la ciudad haya estado ahí más para cuidar a esos manifestantes que para cuidar a la persona a la que estaban yendo a agredir. Como tampoco es casualidad que cuando llegamos nosotros para no agredirlos, porque nosotros llegamos ahí y no fuimos a cagar a palos a nadie, fuimos a cuidar a Cristina, a cuidar la puerta de la casa de Cristina, hacer algo que debería haber hecho la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que claro, respondía Horacio Rodríguez Larreta, entonces, bueno, estaba más ahí para cuidar a los gorilas que para cuidar la seguridad ciudadana. Y cuando llegamos ahí, bueno, efectivamente fue mucha la gente que quiso ir a bancar a Cristina y eso se empezó a alimentar día a día y sobre todo, de hecho, se profundizó cuando una mañana la casa de Cristina, después de varias jornadas en las que además la militancia, digamos la verdad, en estos 4 años de gobierno del Frente de Todos, nosotros la peleamos, no hicimos el mejor gobierno o no hicimos el gobierno con el que habíamos soñado y la verdad es que en esos días, además, en esa defensa de Cristina, muchos de nosotros sentimos de nuevo una llama de aquello que de verdad éramos y que podíamos ser. Se estaba aprendiendo algo de nuevo, muy fuerte, en la defensa de ella, en lo que representa. Cuando nosotros nos acordamos lo que representa Cristina para nosotros, nos encendemos de nuevo. Por eso, cuando una mañana llegamos y había vallas de la policía de la ciudad rodeando la casa de Cristina, decían porque había que recuperar el orden en Recoleta y los choripanes y todo eso no les gustaban, en el barrio que es uno de los más chetos de la ciudad en la que yo vivo. Cuando vimos esas vallas y entendimos que eso más que cuidar la seguridad del barrio era más o menos meter la presa en su propia casa, bueno, se generó un escenario de mucha violencia que no fuimos a buscar los militantes políticos, que alimentó una fuerza política que en ese momento, a través de la policía de la ciudad, a través de las pantallas de televisión, a través del alegato del fiscal Luciani, alimentaron un clima de violencia generalizado, y no solamente generalizado, porque una cosa es los discursos de odio que se reproducen a través de los grandes medios de comunicación, las tapas y tapas y tapas que durante años intentaron deshumanizar a Cristina, esas tapas de la revista de noticias que la ponían a ella o golpeada o simulando, hablaban del goce de Cristina y simulaban la imagen de ella como teniendo un orgasmo. Toda esa violencia se fue cargando durante años. Por supuesto que eso prende cuando además la situación económica es más jodida y la gente está más desencantada con la política, pero prendió en función de que se fue alimentando durante años. Pero además de ese discurso de odio y clima de violencia, hubo también una violencia organizada, planificada y financiada. Hubo organizaciones ultraviolentas como Revolución Federal que llamaban abiertamente a matar a Cristina, financiadas por la empresa de Caputo, el actual ministro de Economía y quien había sido también ministro de Economía de Mauricio Macri. Entonces, y para pasarle la palabra a Irina,
yo creo que es muy importante que nosotros tomemos conciencia del contexto en el cual se dio ese atentado, que el intento de asesinato y el Poder Judicial que encubre la investigación es la contracara de la persecución judicial y de la violencia para con Cristina. Y que además eso tiene un sentido político para los poderes concentrados, que es atacar a la persona que jamás se arrodilló ante el poder. Cristina dijo, mascota de Mañeto jamás. Y eso es exactamente el motivo por el cual la persiguen. A Cristina la persiguen por lo que hizo bien, no por lo que puede haber hecho mal. La persiguen porque representó y representa rebeldía y esperanza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Profundizar nuestro compromiso, profundizar nuestra rebeldía, profundizar nuestra entrega militante, porque además, en la defensa de Cristina, se renueva el compromiso que tenemos con construir un peronismo que nunca se ponga de rodillas. Y eso además ustedes en Jujuy lo tienen muy claro, porque necesitamos acá y en todo el país un peronismo que se plante. Y como Cristina es la cara de eso, bueno, es Cristina la persona a la que apuntan. Pero creo que para hacerle frente a este tema, y ahora sí paso la palabra, es fundamental que entendamos, que estudiemos, que sepamos cómo fue esa investigación, para que podamos, bueno, empezar contándole a nuestros vecinos y vecinas que si ellos un día salen de su casa y los intentan matar y van a denunciarlo y les dicen es que no te cuidaste lo suficiente y eso les parecería un escándalo, bueno, así empezó la investigación por el intento de asesinato a Cristina. Así que le voy a pasar la palabra a Irina y después retomamos y conversamos más entre nosotras, y de nuevo le voy a agradecer por este libro, que realmente salgan de acá y lean porque, bueno, dan ganas de salir a pelear para el bien. Así que, gracias. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Gracias por las palabras elogiosas. Y a todos y todas los que vinieron, gracias por el interés en este tema, que yo creo que no es un tema del pasado, por varios motivos. No solamente porque en este momento está transcurriendo un juicio oral recortado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un juicio oral que es importante institucionalmente porque se juzga el atentado a Cristina, pero sin embargo es tan recortado que el primer día que arrancaron las audiencias, la mayor parte de los medios de comunicación decían el juicio contra los copitos. No decía el juicio por el atentado a Cristina o por el intento de magnicidio, ¿no? Era el juicio a los copitos. Y sí, el juicio a los copitos es una forma de banalizar este tema, decir el juicio a los copitos. Y lo van a seguir leyendo de esa manera seguramente seguido. Igual, bueno, es importante que se publiquen y que se difunda lo que está ocurriendo allí, pero también saber que lo que para no tener un exceso de expectativas incluso, que lo que se está juzgando es el hecho material. Se está juzgando el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, que es un hecho agravado por su condición de vicepresidenta en ese momento, porque además estaba en una posición de indefensión, porque hubo una planificación, pero es eso. Está en el banquillo un hombre que se llama Fernando Sabac Montiel, que es el que intentó disparar, una mujer que se llama Brenda Uliarte, que era su pareja en ese momento, que estaba en el lugar. En el libro se van a encontrar con muchos diálogos que ella mantuvo, que son los diálogos reales, tanto con él como con otras personas, donde se advierte el modo de planificación, se advierte que no es ninguna mosquita muerta, que entiende lo que hace. Y el tercer acusado se llama Gabriel Carrizo y era el dueño del emprendimiento de copos de azúcar que esta pareja vendía con un múltiple propósito, ¿no? Ellos se hicieron visibles vendiendo los copitos de azúcar en la calle, y consiguieron dos cosas: hacer inteligencia en los alrededores de la casa de Cristina para ver qué pasaba, ¿no? Esos días de movilizaciones, que fueron 11 días, desde el final del alegato de Luciani, que pidió 12 años de cárcel para la 2 veces presidenta, y pidió que la inhabiliten de por vida para ejercer cargos públicos. Desde ese día en adelante, ese día además lo primero que hubo efectivamente fue una provocación de gente variopinta
había un grupo sobre todo un grupo de mujeres mayores que solía ir en forma recurrente ahí a la esquina de la casa de Cristina a insultar, a maldecir. Bueno, a ese grupo se sumó otra gente y lo que te quería decir, Lu, es que entre esos había 2 integrantes de Revolución Federal. Ese día, el día que empezaron las movilizaciones. Entonces fue muy importante la presencia de la militancia para neutralizar a esa gente. Esos hombres de Revolución Federal, una organización que además en un rato les voy a contar bien, pero empezó a funcionar, digamos, de manera orgánica, porque eran muy poquitos, o sea, en julio del año 2022 aproximadamente, empezaron a recibir dinero a través de la carpintería de uno de ellos, de Jonathan Morel, dinero del grupo Caputo Hermanos para supuestos trabajos de carpintería, y recibieron el dinero hasta 2 días antes del atentado. Después, como organización, desaparecieron. Ellos siguen estando activos, sobre todo 2 de ellos, y sobre todo, principalmente uno que se llama Leonardo Sosa, que quizás recuerden que apareció en la sesión en el Congreso el primer día que se le debatía la ley ómnibus, que lo llevó Lilia Lemoine como invitado. Y es una persona que permanentemente en las redes sociales está agitando violencia, ¿no? Bueno, pero insisto, el juicio no tiene esta parte de Revolución Federal y otras de las que ahora vamos a hablar que quedaron afuera. Diría que, irónicamente, ¿no?, que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Ribó le hicieron un trabajo muy prolijo de cerrar la causa en el momento exacto para que no entre nada más que no fuera el hecho material, que era lo que todos habíamos visto. Además, que lo vimos, que está registrado en un video, en varios videos, pero sobre todo hay uno donde se ve muy claramente el arma cerca de la cara de Cristina, y que después además con varios testimonios de las personas que estaban ahí y quienes encontraron el arma unos minutos más tarde, se pudo reconstruir fácilmente. Y no solo por eso, sino porque el propio autor material lo reconoce. Sabag Montiel. La mayor parte de la gente que se interesó por X razón en este juicio se enteró que Sabag Montiel reconoce el hecho porque el día que fue su indagatoria, hace algunas semanas, él mismo dijo, sí, yo la quise matar. Y no tiene ninguna clase de arrepentimiento. Dijo algo muy llamativo, que nos tiene que llevar a la pregunta central de este encuentro. Lo dijo muchas veces. Lo hice porque yo quería, porque era un interés personal. Lo dijo tantas veces que claro, que genera dudas, ¿no? Tanto interés personal. Bueno, ¿y por qué? Le preguntaba a la Fiscalía, le preguntaba a la querella, alguna que otra defensa. Y lo pueden ver, el testimonio. Lo pueden ver en YouTube porque están subidas todas las audiencias y porque se pueden ver en YouTube. Repitió un libreto que todos y todas conocemos desde hace muchos años. Y es lo que nos tiene que llevar a entender que esto es una construcción de mucho tiempo. Que no se llevó a este hecho de un día para el otro, ni porque a este hombre se le soltó la cadena, ¿no? Porque es una chorra. Porque es una chorra. Porque a mí me arruinó la vida. Llegó a decir por qué es una asesina. O sea, la verdad que no, y obviamente sin explicar nada. Y fue muy interesante. Los juicios orales, la verdad que son interesantes. Y por algo son juicios orales, están para ser vistos. Están para que la sociedad pueda acercarse a ese hecho institucional, político, judicial. Bueno, ¿qué dijo este hombre? Le preguntan. Bueno, pero él había empezado la audiencia diciendo, bueno, que cuando se presenta, ¿no?, que él tenía un buen pasar cuando queda detenido, que tenía 5 autos, que tenía una propiedad. Claro, y después se empieza a quejar de todo esto, ¿no? No, pero me arruinó la vida de ella. Bueno, repitiendo algo que muchas personas repiten, sin saber lo que dicen, ¿no? Simplemente por odio, porque el odio se contagia con mucha facilidad. Y así como se contagia con mucha facilidad, también, esto es algo que venía hablando con las chicas, así como se contagia con mucha facilidad, del odio discursivo a la acción hay un paso mucho más corto de lo que uno imagina.
Y esto no lo inventé yo, esto está estudiado. En el libro se van a encontrar con la cita de material de investigaciones de la Universidad de San Martín, entre otras, donde incluso hay estadísticas sobre esto, ¿no? De cómo pasa el odio al acto y cómo hay un patrón hay ciertos patrones de perfiles, por ahí ideológicos, no sé si ponerle ese nombre, pero que se repiten en las personas que ejercen el odio discursivo, ¿no? Bueno, y él dice esto, ¿no? Y en un momento el abogado José Manuel Ubeira le dice, pero si usted está diciendo que tuvo una vida próspera, ¿cuándo compró los autos? ¿No se los consiguió en la época del gobierno de Cristina? Claro, el tipo quedó medio atontado con la pregunta porque era una pregunta obvia además, ¿no? Y le contesta una pavada, que creo que lo deja un poco pedaleando y en evidencia, que es, después no tenía cómo arreglarlos. Eso fue lo que contestó. Bueno, les voy a leer un pedacito del libro además para que así se tientan y lo compran. Donde, bueno, lo presento a este personaje. Se llama Fernando Andrés Sabac Montiel. El acta de su detención revela que tiene 35 años. Nació en Brasil y vive en Argentina desde los 3. Se presenta como remisero y vendedor de copos de azúcar. De ahora en más será el hombre que intentó matar a Cristina, que estará preso quién sabe hasta cuándo, solo aislado en un pabellón del penal de Seiza, donde no recibe visitas ni siquiera la de su defensor oficial, porque no quiere ver a nadie. Cada tanto alguien de la Defensoría General o de Cáritas le lleva ropa. Según la descripción que ofrecerá de sí mismo pocas horas después de su detención, a las primeras personas que deben evaluarlo, dirá que él es el hombre gris de una de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, conocido como el Nostradamus argentino. Yo no sé si le suena esto de algo reciente. ¿A alguien le suena? Es el tatuaje que tiene Santiago Caputo en la espalda, además, el de la profecía del hombre gris. Sí, pero además es algo que el presidente ha citado alguna vez. Bueno, y cuando pasó esto, no sabíamos nada del tatuaje de Santiago Caputo ni de las fantasías mesiánicas de algunos que están en el poder. Sabac Montiel se había metido entre la marea humana que desde hacía 10 días esperaba a Cristina al atardecer en las inmediaciones de su casa para darle apoyo. Se acomodó entre los militantes como si fuera uno más. Era algo que ya había hecho antes, cerca de las 9 de la noche, cuando había logrado acercarse a ella hasta tenerla casi frente a frente, levantó una pistola Versa calibre 32 modelo Luger 84 e intentó disparar. Pero ningún proyectil ingresó a la recámara. Dios no quiso que muriera, dijo en un examen psíquico sin arrepentimiento. Bueno, les leo hasta ahí nada más, no vamos a spoilear tanto. Pero, bueno, la pregunta que cuando empecé a hacer este libro, que tengo que decirles la realidad, es un libro que se hizo muy rápido, porque por una cuestión de que medio práctica, ¿no? Que Editorial Planeta propuso hacerlo muy poco tiempo antes de que había que entregarlo. Entonces, bueno, este libro se hizo con la colaboración del colega Ariel Sack, que figura en la portada, un gran periodista con el que nos llevamos muy bien y compartimos aparte, bueno, formas de laburar. Y con Ariel cuento una intimidad, salimos a correr. Somos runners. Y un día le conté, le digo, me están llamando de la Editorial Planeta para hacer este libro, que ya alguna vez habíamos hablado de que esto tenía que ser un libro, pero como somos todos los periodistas pluriempleados, no tenemos tiempo para nada, entonces era una misión imposible. Y le digo, bueno, me llamaron de Planeta para hacer este libro. Y bueno, corrimos un rato en silencio y al rato me dice, primero me pregunta, ¿y qué le dijiste? ¿Que sí? No, les dije que no, que es imposible. Y bueno, estoy contando. Tampoco voy a contar todo antes. No, les dije que no, porque es imposible y porque tengo mi responsabilidad como profesional, ¿no?
Bueno, y él se queda pensando y me dice, bueno, yo lo hago con vos. ¡Wow! Dije yo, tengo que hablar con la Editorial Planeta, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, y con permiso de Ariel voy a contar una anécdota, que es que así como se subió, se bajó en 3 días, porque le agarró medio terror. Y bueno, a los pocos días me dice, no puedo, no lo soporto. Pero, ¿qué cosas no soportás? No, que no sé qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer en 2 meses y medio, no? Pero yo también tenía esa pregunta, porque es una pregunta que uno se la hace con responsabilidad, ¿no? Por el laburo. Yo le dije, bueno, espera que voy a negociar a ver si consigo armar un equipo. Y la verdad que tengo que agradecerle a la editorial que permitió armar un equipo, no solamente con Ariel, sino con otra colega que es Emilia Delfino, y con un joven abogado, que en realidad se recibió de abogado mientras estábamos haciendo el libro, Franco Matielo, que hizo un trabajo muy importante, porque además de hacer entrevistas, leer cosas, y hacer el laburo de todo lo que la justicia no estaba haciendo, ¿no? El Poder Judicial o la jueza María Eugenia Capuchetti, no me gusta decirle justicia, había que mirar bien el expediente, porque estábamos seguros que en el expediente había cosas que nadie sabía. Y era así, tal cual. Les voy a dar un ejemplo. En los diálogos que mantienen los copitos, los famosos copitos, que es un grupo un poco más grande de vendedores, hablan de algunas cosas de política. Y Sabac Montiel se muestra como alguien que sabe mucho, y además se nota que como que estaba interesado en algunos temas. Habla de Macri, habla de Cristina, no quiere a nadie. Hablaba de Sergio Massa con una visión de futuro que yo realmente no la podía creer, porque hablaba de Massa como dándole una relevancia que no, en ese momento no, yo por lo menos no suponía que iba a ser candidato, por ejemplo. Pero de Milei no había nada. Sí había cosas de ella, de Brenda, ¿no? De Brenda Uliarte. Claro, y en el juicio dice, no, la libertaria de la pareja era Brenda. Yo soy apolítico. Bueno, miren qué apolítico que es, que lo que encontramos en el expediente es una foto de Sabac Montiel con Javier Milei. No de Brenda Uliarte. La foto es de Sabac Montiel con Javier Milei. ¿Esto quiere decir que es libertario, que fuese un orgánico, que algo? No quiere decir, pero tampoco, él es muy hábil hablando, es muy habilidoso diciendo esto, no, yo no tengo nada que ver, esto fue una idea solo mía, no tengo nada que ver con nadie, no. Bueno, la pregunta acá, que finalmente cuando lo convencí a Ariel de alguna modalidad de trabajo para que pudiera quedarse y que hiciéramos el laburo, había 2 preguntas básicas que nos hacíamos. La primera y central era la que todos nos hacíamos, que era si era un loco suelto. Que la verdad que es una pregunta que muchos se siguen haciendo y que además cierto sector de la política sigue intentando sostener, la del lobo solitario, y que él mismo intenta seguir abonando con este discurso, no, fui yo solo, nadie me dijo nada. Bueno, y afortunadamente, en un momento, afortunadamente para la investigación digo, porque lo que uno empezó a ver no es algo bonito, sino que empezamos a advertir que, bueno, este contexto violento que describía Lu hace un rato, no era de esos días previos nada más, era de mucho tiempo previo. Parte tenía que ver con la construcción demoníaca de la figura de Cristina, utilizando causas judiciales, tapas de diarios, portales y demás. Y otra parte tenía que ver con varias cosas. Una era la discursividad de sectores de derecha, de algunos dirigentes. Y atenti con esto, porque muchos de ellos hoy están en el poder, están en el gobierno, o están cerca. Y uno es el presidente, ¿no? Y cuando hablo de la discursividad, ¿de qué hablo? Se repetía todos los días le escuchabas a alguien decir durante meses, hay que exterminar al kirchnerismo, hay que eliminar el kirchnerismo, son ellos o nosotros. Cárcel o bala, bueno, cárcel o bala, José Luis Esper, ¿no? Pero cárcel o bala, además, fue un concepto que
con alguna similitud tomó esta agrupación Revolución Federal, porque lo que ellos dicen y que ponen en la guillotina esa que llevaban a Plaza de Mayo era presos, muertos o exiliados, ¿no? Entonces, tenías, aparte de la dirigencia política, bueno, Patricia Bullrich después hizo campaña diciendo que quería un país sin Cristina. O sea, más explícito no se consigue. O sea, ¿qué más llamado a la eliminación de el oponente, pero la eliminación en cualquiera de sus sentidos, ¿no? Cuando elegimos el nombre el título del libro, la mayor parte de ustedes debe haber asociado esto con una frase de Cristina, que fue, me quieren presa o muerta. Ella dice esta frase cuando habla después de recibir la condena en el juicio de vialidad. Ella hace un discurso que se transmite por YouTube. Ella además tuvo una restricción para hablar en el juicio, para hablar públicamente en el juicio, o sea que no la tenían los fiscales, ¿no? Porque uno dice, bueno, los fiscales pudieron hacer su show, pero cuando ella pedía que se transmitiera su parte, tenía restricciones. Bueno, y finalmente da este discurso donde ella se estaba refiriendo a Manieto puntualmente, se estaba refiriendo al Grupo Clarín, que como todos saben, colaboró mucho con esa construcción de esa demoníaca de Cristina para erosionar su figura como dirigente política. Y por eso también a mí esa frase me quedó rebotando en la cabeza muy fuertemente, porque era la muerte como fuera, ¿no? La muerte política, como fuera lo que se buscaba. Me sigue dando escozor decir esto, pero honestamente es lo que me provocaba la frase y la reconstrucción de todo lo que hubo alrededor, ¿no? Que eso es buena parte de lo que está también relatado en el libro. Que no es solamente la parte de la discursividad política. Y además lo que relataba Bermúdez es que, y esto, bueno, los que estuvieron en esas movilizaciones lo vivieron, protegían a la gente que iba a armar bardo y atacaban a los manifestantes. A punto tal que el día de las vallas, por ejemplo, a Máximo Kirchner lo insultaron e intentaron pegarle. Y la policía. Y el gobernador Axel Kicillof está grabado en unas modulaciones policiales. En un momento que uno de los canas dice, ahí viene el gobernador de la provincia, es un ciudadano más. Tipo, hagan lo que quieran, si quieren caguen los palos, métanlo presa, hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, ese era el papel de la policía de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, ¿no? Bueno, el parrafito que yo les leí antes decía que no había sido la primera vez que Sabac Montiel iba. Y tengo dos cosas para decir sobre esto. La primera es que había intentado una vez ese día, el día de las vallas, fue su primer intento de cometer el magnicidio. Pero, y hay unos intercambios de WhatsApp con Brenda Uliarte, donde él le dice, no puedo porque se está por meter en la casa y se está yendo la gente que está en las cámaras de C5N. Y después Brenda Uliarte lo puteaba en un diálogo con una amiga. Decía, el tarado no sé qué hizo, que dice que se metió adentro. O sea, tenían muy claro lo que iban a hacer. En esos mismos días, él hablaba con un grupo de conocidos y a uno le pedía consejos sobre cómo disparar, porque se ve que no sabía usar bien el arma. Y esto es algo que él dice, ¿no? Igual la cuestión de que por qué falló el tiro puede ser dos cosas. Puede ser su impericia, su falta de conocimiento, pero también la pistola tenía como un plastiquito, un palito de plástico, que es el que permite accionar incluso la corredera y que la bala entre en la recámara, que se movió mal. 15 pesos cuesta eso, ese palito. Puede haber sido una combinación de cuestiones que por suerte falló el disparo, ¿no? Hay algunos testigos que dicen que intentó disparar 2 veces. Lo que está indiscutido es que la pistola funcionaba, que la había probado, él mismo dijo que la probó. Se hicieron varias pruebas periciales donde se hicieron muchísimos disparos y siempre funcionó, ¿no? Así que sí, efectivamente fue un milagro.
Bueno, la primera pregunta entonces era si era un loco suelto. Y por esa razón les estoy llevando a esta reconstrucción del contexto. En ese contexto, además de una organización como Revolución Federal, había otras cuestiones dando vueltas. Que mi preocupación también y mi autocrítica y mi crítica, de alguna manera, es que no vimos lo que estaba pasando. No advertimos. O sea, los tipos de Revolución Federal estaban haciendo todo eso delante de nuestras narices. Llevaban la guillotina. Es más, el día de que llevaron la guillotina a la Plaza de Mayo, ¿saben quién estaba? Estaba Gerardo Milman, el diputado del PRO, que es el protagonista de una de las pistas, de una de las patas de la investigación, que quedó relegada del juicio, ¿no? Que ahora les cuento un poco de qué se trata eso. Gerardo Milman estaba en la movilización con Revolución Federal. Waldo Wolf, el actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Iglesias, por ahí no nos sorprende tanto. Luis Brandoni. Y la foto que trascendió de ese momento era, creo que Brandoni estaba con un flota-flota, hicieron alguna payasada por el estilo. Claro, lo que trascendía era eso, pero estaban los de Revolución Federal con una guillotina que decía presos, muertos o exiliados. Bueno, y no solamente hacían eso en las calles, hacían reuniones en una plataforma de Twitter, que se llama Twitter Spaces, donde hablaban. Había gente que simplemente escuchaba y había gente que hablaba. Y algunos de los que hablaban eran los referentes de Revolución Federal. Y ahí fue donde uno de ellos, el dueño de la famosa carpintería, Jonathan Morel, dice cómo él cree que hay que matar a Cristina. Eso está grabado, eso está en tribunales, lo tiene otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi, y el tipo decía que para matar a Cristina había que meterse entre la multitud que estaba yendo a manifestarse, había que cantar la marcha peronista, hacerse pasar por militante, y que pase la historia, decía, ¿no? Más explícito imposible. Bueno, ¿qué relación hay entre Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Revolución Federal? A ciencia cierta no sabemos, porque no se ha querido investigar. Sí sabemos algunas cosas que ellos mismos han dicho o que han quedado evidenciadas en las redes sociales. Lo primero que se conoció fue una foto de Brenda Uliarte en la marcha de las antorchas en la puerta de la Casa Rosada. En esa movilización, el día que Sabac Montiel declaró, yo no sé si se le escapó o qué fue, pero el tipo dijo, yo estuve en esa movilización con Brenda. Con Ariel Sack nos miramos en el momento y dijimos, qué alivio, porque nosotros lo habíamos puesto en el libro, porque lo habíamos encontrado en un chat que nadie había visto, que nadie le dio ninguna relevancia, la justicia digo, ¿no? Y estaba que el tipo estaba convocando a esa movilización a los otros copitos, ¿no? Y decía, dale, vamos que a Brenda le interesa, y que todo era Brenda además. Bueno, y en el juicio oral, él dice, el que le sacó la foto a Brenda en la marcha de las antorchas, fui yo. Después, la última audiencia intentó desdecirse, intentó por lo menos matizar la situación y decir que, bueno, que él en realidad no tenía ninguna relación con Revolución Federal y que habían ido ya cuando estaba todo terminado, que no tenían nada que ver. Bueno, Brenda Uliarte tiene llamadas telefónicas con una integrante de Revolución Federal, mensajes de WhatsApp con una integrante de Revolución Federal. No era el único grupo que hacía estas cosas. Había uno que se llamaba Nueva Centroderecha, que tenía como protagonista a un hombre que se llama Hernán Carroll, que apareció en la causa de una manera asombrosa. Yo les leí antes que Sabac Montiel está aislado, que no habla con nadie. Es un poco su personalidad, ¿no? El tipo no quiere saber nada con nadie, es muy paranoico. Pero lo que hace es manda cartas a distintos tribunales. En la primera carta, que es, si no fuera porque es real, sería desopilante, dijo que quería que lo defendiera el fiscal Luciani. Que quería que fuera su abogado, ¿no?
quiero que me defienda Luciani, pedía, ¿no? Por eso estaba enojado con su defensor, no quería saber nada. Y en otra carta que manda, dice, la persona que me tiene que poner un abogado a mí se llama Hernán Carroll. Nadie tenía ni la más pálida idea de quién era Hernán Carroll. Y realmente, si los abogados de Cristina, de la querella, no se ponían a buscar quién era Hernán Carroll, nadie se enteraba. Bueno, Hernán Carroll resultó ser un sujeto que había conformado una agrupación que se llama Nueva Centroderecha, que no es que reunía una gran cantidad de gente, pero formaba parte de toda esa movida que agitaba violencia, ¿no? Entonces iba y también se prendía en alguna marcha de Revolución Federal, hacía las propias y se ponía sus propias metas. El tipo fue candidato a concejal con Espert y se propuso políticamente juntar a dos personas que hoy están juntas y que nadie lo hubiera imaginado, a Javier Milei y a Patricia Bullrich. Y en una de sus tantas movilizaciones, las que él emprendió, se saca una foto, junta, como en un abrazo, se mete en el medio de Milei y de Patricia Bullrich, se saca la foto, y esa foto sí salió publicada en varios lugares, porque la imagen era muy llamativa. Porque en ese momento parecía que Milei y Patricia Bullrich podían ser el agua y el aceite, ¿no? Como nos la morfamos hasta que cuando fue el debate presidencial que Milei la trataba de poner bombas en jardines, ¿no? Bueno, hoy es la ministra de Seguridad y además es la única persona que no repudió el atentado. La única dirigente que no repudió el atentado. Porque hasta Milei, con su matiz, con toda una gran cantidad de acotaciones lo hizo, ¿no? No hay que admitir ninguna forma de violencia, bueno, ya que a él le gusta hacer imitaciones. Ahí para aportarte que Dale. Patricia fue la única que no repudió, pero que después del atentado, cuando el presidente Alberto Fernández llama a un asueto nacional, y la CGT y todas las organizaciones a una gran movilización en repudio al atentado, los únicos dos gobernadores que no se adhirieron al asueto fue Gerardo Morales y Cornejo. Me acuerdo. Está en el libro también. Sí. Sí. ¿Te puedo leer una cita de Patricia Bullrich? Dale. No me gusta que me quieran obligar a repudiar el atentado contra Cristina. Una cita textual de Patricia Bullrich. Aclaro que hacemos esto porque Irina nos dijo que le interrumpamos para cortar. Sí, no, yo quiero... Siento que estamos quedando... Estoy a favor del diálogo porque si a mí me dejan hablar, yo puedo hablar hasta mañana. Pero además porque hay mucho que contar alrededor de esto. Aunque sea un tema al que se le da tan poca bola, hay mucho que decir. Y también me interesa traer la figura de Patricia Bullrich porque... porque tiene que ver con dos cuestiones. Una es, les hablé antes de la pista Milman, ¿no? Otra de las cosas que quedaron afuera. Para el que no sepa, voy a hacer un paréntesis y les explico lo siguiente. Nuestro sistema judicial está dividido en dos etapas. Es un sistema que se llama inquisitivo. Está dividido en la etapa de instrucción y tiene una etapa oral. Esto es algo muy criticado, ahora está empezando a cambiar. Entiendo que acá ya tienen acusatorio, ¿no? Porque en algunas provincias empezó a cambiar el sistema, pero bueno, en los tribunales federales se sigue aplicando este método, que lo que les da es un grado de discrecionalidad muy grande a los jueces y juezas para manejar los tiempos de una investigación, ya sea para acelerar lo que quieren mandar a juicio, como para retener lo que no quieren mandar a juicio y que quieren utilizar como, por ahí como método de presión, ¿no? Mirá lo que tengo todavía bajo la manga. Ayer hablábamos un poco informalmente sobre esta cuestión, que yo les decía que lo que veo mucho en Comodoro Pi es un espíritu de supervivencia a prueba de todo, ¿no? En los jueces federales y algunos fiscales federales también. ¿Qué quiero decir con espíritu de supervivencia? Eso, una cosa muy acomodaticia, ¿no? Que van siguiendo el pulso de la vida política. Y eso es lo que suele ocurrir. Entonces, la etapa de instrucción acá, Capuchetti y Rivo la mandan a juicio oral a una parte y la otra se la quedan. Entonces, quedársela significa que queda algo abierto.
Y que eso puede tener muchos propósitos, ¿no? Primero, hacerse lo que están investigando. Y segundo, este poder extorsivo. Ojo que yo tengo esto abierto y puedo perjudicar a quien quiero, ¿no? Y después la etapa de juicio oral también es maleable, porque los tribunales orales a veces también tardan 10 años en hacer un juicio, ¿no? En este caso, tengo que decir que de lo que yo conozco de la trayectoria de los jueces de este tribunal, sobre todo de 2 de ellos, es un buen tribunal, el tribunal oral. Lo que hemos visto de la investigación en primera instancia de la jueza Capuchetti es deplorable. Que se le arruine la primera prueba fundamental, que era el teléfono de Sabac Montiel, es una cosa que no se puede creer. Eso justo quería llegar ahí, que profundices un poco sobre, bueno, la pista Milman. Sí. Y a mí me llama, esto es una pregunta, le estoy robando las preguntas a los espectadores. No, a mí leí el libro y obviamente en el transcurso de la vida militante y de seguir el juicio y seguir todo este proceso, bueno, muchas preguntas, ¿no? De por qué cuando uno empieza a ver las vinculaciones, ¿no? De la jueza Capuchetti con el PRO y de la decisión que toma, ¿no? Primero, de no investigar la pista Milman y todo lo que hay alrededor, y después todo lo que había de Milman, ¿no? Los 6 pedidos de informe que presenta Milman antes del atentado, bueno, y uno después. Uno diciendo que un pedido de informe a la custodia no vaya a ser que haya un iluminado y la quiera matar. Eso es terrible, ¿no? Como hoy viendo en retrospectiva. Fue 2 semanas antes del atentado que presenta eso. O sea, fue marcando los dedos y después quiso desdibujarse todo con pedidos de informe en la Cámara de Diputados. Y después, que no haya sido un escándalo judicial, Irina, y que el teléfono de Sabac Montiel se haya borrado y se haya roto la cadena de custodia en manos de la jueza Capuchetti y que la jueza Capuchetti siga encargada del juicio, ¿no? Y la verdad que es asombroso. Cuento brevemente lo que pasó. Yo no quiero spoilear el libro porque la verdad que estaría bueno que lo lean, pero cuento brevemente esto porque es de película. Buena parte de esta historia es de película, pero es la realidad. El teléfono de Sabac Montiel llega al juzgado pasadas las 2 de la mañana, en manos de la Policía Federal. Capuchetti convoca a 2 integrantes de la Policía Federal a que hagan la extracción de la información del teléfono. Los convoca al juzgado. Les pide que lleven la tecnología que hacía falta, que vayan al juzgado. Van 2 policías del área de ciberdelitos, que no es la que habitualmente hacía esa extracción de información. Los que hacían ese laburo eran de otra área de tecnología. Pero bueno, van estos. Enchufan el teléfono al sistema que se llama UFED, es un sistema israelí que sirve para bajar la información de los celulares. Claro, y no tenían el patrón para abrir. Primero estaba el teléfono apagado, lo enchufan, intentan que se encienda, ven que no pueden abrirlo porque no tienen el patrón. Deberían poder bajar la información de todas maneras. Bueno, hacen varios intentos y no pueden. Y dejan el laburo a mitad de camino. No, bueno, ya está, no se insiste más, listo. Queda el teléfono en el despacho de la jueza Capuchetti. Supuestamente en la caja fuerte. Estamos hablando de que esto ocurrió a la madrugada. Ese peritaje fue cerca de las 4 de la mañana. Del día 2, ya del día 2 de septiembre de 2022. Bueno, durante todo ese día el teléfono permaneció en el juzgado. No sabemos en qué condiciones. Según lo que aparece en otra causa judicial, porque acá, bueno, se van creando como causas satelitales de todo, ¿no? Acá hay una causa donde se investiga qué pasó con el teléfono. Bueno, según lo que hay en esa causa, estuvo en una caja fuerte, por lo que declara gente del juzgado y demás. Falta igual que declare un secretario importante, que todavía no declaró, que estuvo muy encima de la investigación en el comienzo. Federico Clerc. Bueno,
¿Qué sucede? Durante el transcurso del día se ve que la jueza Capuchetti, alguien le dijo, bueno señora, lo que pasa es que la tecnología más avanzada la tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, usted lo tiene que haber mandado primero ahí. Bueno, ¿qué hace la jueza Capuchetti? Manda el teléfono a la noche del 2 de septiembre con la agente policial que es la custodia de su juzgado, Priscila, porque hay una costumbre también en Comodoro Pi muy arraigada, que está muy naturalizada, que es que la custodia te hace los mandados. Hasta te va a buscar los pies al colegio. O sea, es una cosa con la nuestra, ¿no? Bueno, la manda a la custodia del juzgado con el teléfono, en el auto de la custodia, manejando desde la ciudad de Buenos Aires hasta Ezeiza a las 11 de la noche. Va con un secretario a bordo y uno dice, bueno, el secretario iba a ir con ella, no sé, porque aparte lo mínimo que uno hubiera esperado era que fuera la jueza a entregar el teléfono. De hecho, los peritos estaban esperando a la jueza. Bueno, el secretario se baja en el camino y sigue Priscila sola manejando, sola, a la noche, con la prueba más importante que había hasta ese momento. Y llega al laboratorio de la PSA, la reciben los peritos, y la mujer entrega un sobre abierto con el teléfono encendido. O sea, no había nada peor en ese momento, nada peor podía pasar. Y encima los de la PSA enchufan el teléfono y les salta un cartel de error, warning y no sé qué, con letras rojas, y el teléfono lo que hace es un proceso que es el reseteo de fábrica, que es como si quedara en cero. Desde ese momento nadie se atrevió a tocar el teléfono y a intentar bajar la información, porque la mayor parte de los expertos lo que les decían, tanto a la fiscalía como a la querella, era que un intento más podía hacer que se perdiera todo. Se pidió ayuda a Estados Unidos no contesta, porque ustedes piensen que, ¿qué es lo que importa del teléfono? Había dos cuestiones. Por un lado, lo que estaba en la tarjeta de memoria, que sí se rescató, que son fotos. Que eso sí es importante, porque había fotos de Sabac Montiel posando con el arma y de Brenda Oliarte posando con el arma. Fotos de las balas que estaban en lo de Sabac Montiel también. Pero no están los WhatsApp, no hay mensaje de texto, no había algunos grupos de Telegram, pero la mayor parte estaban vacíos. Lo que había de Telegram no se entendía muy bien lo que era. Entonces no se sabía, más allá de los otros teléfonos que se analizaron en la causa, con quién hablaba Sabac Montiel, ¿no? Entonces, se le pide información a Estados Unidos porque se le pide a la empresa Meta que desbloquee los WhatsApp. Meta es la dueña de nuestra vida, se habrán dado cuenta. Y si hay alguien que lo sabe, es Javier Milei. Y su ministra Patricia Bullrich, que ahora además quieren utilizar inteligencia artificial para espiarnos a todos y todas. Bueno, eso fue lo que pasó con el teléfono. Ahora, en unos pocos días, el Tribunal Oral ordenó un nuevo peritaje. Y ahí vamos a estar todos temblando porque hay un riesgo de que se pierda la información, pero también hay una posibilidad de que se rescate, ¿no? Ustedes me preguntarán, ¿y qué expectativa tenés? Y la verdad que a esta altura yo no tengo muchas expectativas, pero bueno, pasaron casi 2 años y ahora se está haciendo esto, ¿no? Pasaron casi 2 años y el celular de Gerardo Milman, a quien mencionábamos hace un rato, no se analizó nunca. ¿Y por qué nos importa el celular de Milman y la pista Milman y la mar en coche? No solamente por los proyectos que presentó, sino porque hay un testigo en la causa que fue y declaró ante la jueza, a este le tomó la declaración la jueza, un hombre que trabajaba en el Congreso y que dijo que lo había visto a Milman 2 días antes del atentado en el bar de la esquina del Congreso, que se llama Casablanca, que es un bar de aparte que va a todo el Congreso, que es muy frecuentado, ¿no? por todo el personal del Congreso. Que lo escuchó decir ahí, lo escuchó a Milman decir frente a 2 mujeres la frase: cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Y resultó que el tipo se iba al día siguiente a Pinamar por actividades proselitistas, estaba en sus redes sociales, eso, era una cosa inocultable. Era el jefe de campaña de Patricia Bullrich, exactamente. Era su mano derecha histórica, había sido su número 2 en el Ministerio de Seguridad.
había estado a cargo, aparte del área de inteligencia, del Ministerio de Seguridad, no era una carmelita descalza ni alguien, ni un cuatro copas, digamos, ¿no? Gerardo Milman. Esa pista, la pista Milman, que nace con esta declaración, a pesar de que ya se habían presentado en la causa, la querella había presentado esos proyectos de Milman, la jueza Capuchetti, bueno, manda a pedir las cámaras de seguridad de ahí de la zona, del bar Casablanca, cuando los abogados de la querella van y le preguntan, ¿y encontró algo? La jueza le dice, no hay nada importante. No hay nada importante. Otra vez la querella se tuvo que poner a ver si había algo importante o no, y encontraron que efectivamente estaba con dos mujeres, y cuando van a identificar quiénes eran las dos mujeres, eran dos colaboradoras de Gerardo Milman. Y acá viene la historia de, que yo digo que hay como una maldición de los teléfonos. No es una maldición, es algo realmente que a esta altura parece premeditado, ¿no? De los teléfonos celulares en esta causa. Cuando estas mujeres van a declarar, primero tienen la caradurez de mentir, porque le preguntan si estuvieron con Milman. No hacía tanto tiempo, declararon el 26 de octubre de 2022, si habían estado con él en el bar Casablanca. No, en Casablanca no. Claro, les ponen el video y recuperan repentinamente la memoria. Bueno, sí, esa soy yo, estaba ahí, ¿no? Y después se contradicen entre ellas sobre la agenda de Milman. Entonces la querella dice, bueno, ¿les puede secuestrar los celulares, por favor? Y la jueza dice que no. Y los celulares de estas dos mujeres estuvieron en manos de ellas hasta el mes de diciembre, en que la Cámara Federal, y esto para mí es increíble, vieron que la Cámara Federal de Comodoro Pi tiene dos salas, integradas cada una por 3 jueces. Hay una que está bautizada como la Sala M, porque son los más macristas, cosa que nadie desmiente, ¿no? Dice, ya que... esa sala, le dice a Capuchetti, le dice, profundice la investigación, y le da el pie para que secuestre los teléfonos, y ahí secuestran los teléfonos. Van a declarar a estas mujeres otra vez, y una dice, ay, pero yo borré el contenido de mi celular porque quería preservar mi privacidad. Y la otra dice, yo cambié el teléfono. Se lo dicen a la jueza en la cara, ¿no? Y a ver, y tomo las palabras de Leila. Estamos hablando de que quisieron matar a la vicepresidenta. Y la causa transcurría de esta manera. Y muy pocos periodistas nos ocupábamos del tema en ese momento, ¿no? Porque fue al principio un poco de ruido y después... chao. Una de estas mujeres declaró varios meses después y contó que en ese interín, entre que declararon y que entregaron el teléfono que tenían, la llevaron a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido de los teléfonos. Y efectivamente es una oficina que está en la Avenida de Mayo, que es la oficina del Instituto de Estudios en Seguridad, que dirige Patricia Bullrich. Fueron con Milman, según esta testigo que declaró bajo juramento, porque uno como testigo declara bajo juramento de verdad, que no es lo que sucede. Cuando vos declarás como imputado, podés decir lo que se te antoje, que no te va a pasar nada, pero como testigo tenés que decir la verdad o te enchufan un falso testimonio y te abren una causa. Bueno, esta mujer contó con lujo de detalle cómo fue todo eso, cómo manipularon también el teléfono de Milman, que a su compañera la mandaron a cambiar a comprarse un aparato nuevo, y que ellas estuvieron 4 horas borrándole el contenido del teléfono. Bueno, el paso siguiente a esto, y con esto cierro este capítulo, fue que el fiscal Rigolo dijo, bueno, por fin, dijo, a ver, secuéstrenle el celular a Gerardo Milman. Y eso fue una discusión de meses en que la jueza lo rechazaba, que el fiscal decía que sí, que la Cámara decía que sí, pero todo esto son meses, o sea, no es de un día para el otro. La Cámara de Diputados aprobó que se secuestre, primero un teléfono, después todos los dispositivos. Bueno, al día de hoy, Gerardo Milman entregó, haciéndose el colaborador, un teléfono que compró con posterioridad al atentado, que es un modelo de iPhone que empezó a usar, aparte lo empezó a usar en noviembre de ese año, y que tiene una particularidad, que es que en el país no hay tecnología para bajar la información de ese teléfono. Entonces ni siquiera se puede peritar.
Carolina Gómez Mónaco, que es la secretaria que compró un teléfono nuevo, tiene el mismo teléfono. Tampoco se puede peritar. La Cámara Federal ordenó que le secuestren todo. Y el tipo dijo, bueno, el otro teléfono que tenía lo perdí en una mudanza. Bueno, y al día de hoy no hay más nada de Milman secuestrado. Pero hay algo peor. El fiscal de la causa, y esto no está en el libro porque pasó hace poco, sacó hace, no sé, hará un mes y medio, una cosa así, yo publiqué una nota en Página 12, un dictamen donde dice, la querella le pide que investigue el borrado de los celulares, y el tipo le dice no al lugar. ¿Por qué? Porque están borrados. Pero le estoy pidiendo que investigue eso, porque están borrados. Bueno, así la historia. Ahí está. No, bueno, para circular, ¿dónde está Andresito? Te cuento, Irina, que mientras se transcurría la charla, hicieron algún par de preguntas. Allí Andrés las va a leer. Yo para finalizar esto de Milman, porque la verdad que no sé qué sintieron ustedes, pero te subleva terror, indignación, miedo, ¿no? Exactamente. Y quiero cerrar digamos, el tema esto para que tomemos dimensión de lo que nos pasó. El 18 de agosto, 2 semanas antes del atentado, uno de los pedidos de informe que presenta Milman en la Cámara de Diputados decía, lo voy a leer textual, que advertía sobre la posibilidad de que hubiera un falso atentado contra Cristina y, lo que decía hace rato, no vaya a ser, textual, que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no pueda salir y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Sin Cristina hay peronismo, sin peronismo sigue habiendo Argentina. Esto está en un proyecto escrito y firmado no solamente por Milman, sino por varios diputados del bloque de Juntos por el Cambio. Entre ellos, Fernando Sánchez, que hoy es el secretario de culto, y que a cuento de todo del escenario judicial que tenía Cristina, pidió la pena de muerte en ese contexto. Por eso no es solamente el exterminio, demás. Hay un hombre que en ese momento era diputado que pidió la pena de muerte, ¿no? Y pasó. Yo ahí con lo que traía ley, mientras viene Andresito con las preguntas, así como Milman hablaba previamente de un falso atentado, yo quiero recordar que cuando se produjo el atentado, los medios hegemónicos de comunicación primero quisieron decir que el arma capaz no era un arma de verdad y que era de juguete. Cuando se supo que era un arma de verdad, dijeron que seguramente no estaba cargada. Cuando se supo que era un arma de verdad y que estaba cargada, dijeron que probablemente era un autoatentado para llamar la atención y victimizarse. A los 5 días, Clarín sacó una nota que decía la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Seguían alimentando al mismo tiempo que decían que probablemente no hubiese sido un atentado como se lo estaba presentando. Hace pocas semanas, en la tapa del diario Clarín, decían que Cristina tenía responsabilidad sobre su propio atentado porque le decía a la custodia cómo tenía que cuidarla. Entonces, todavía hasta el día de hoy siguen intentando quitar el carácter de víctima, que es lo que Cristina fue el 1 de septiembre de 2022. Esto hay que decirlo, porque para Cristina no hay justicia ni como acusada ni como víctima, pero para que eso sea posible, además, trabajan en quitarle el carácter de víctima y en quitarle el carácter de lo que fue un intento de asesinato. Imaginen, le iba a preguntar a Irina, pero bueno, ya pasamos a las preguntas. Imagínense si con el atentado a Donald Trump supiésemos al día siguiente que se les borró el teléfono del tipo que disparó. Habría una certeza internacional de que fue una conspiración para matar a Donald Trump y que la justicia es cómplice, porque cómo puede ser que se... Y acá no pasó nada. La jueza tendría por lo menos que haber renunciado. ¿Cómo se le va a borrar el celular del tipo que disparó en la cabeza de la vicepresidenta? Entonces, todo esto es solo posible por el silencio que garantizan
los grandes medios de comunicación o los poderes concentrados de este país. Nada, quería traer cómo todavía hasta el día de hoy siguen intentando instalar que no fue un atentado o que fue culpa de Cristina, bueno, esto. Digo una cosita más y vamos, ¿sí? Un segundito, perdón. Todavía se sigue hablando de autoatentado. Salieron varias notas en La Nación donde se plantea esto. Yo creo que tiene que ver un poco con la causa judicial sobre el teléfono. Son operaciones de prensa, ¿no? Donde se sigue planteando de esta manera. O sea, no solo en Clarín, cada uno lo agarra desde su ángulo. Y quiero decir una cosa más, porque antes yo no me olvido, cuando digo dos cosas, y me quedó una en el tintero, que la quiero cerrar porque tiene que ver con la actualidad. Yo mencioné a Bullrich por varios temas, y hay uno que tiene que ver con una cuestión también actual, en el que no solamente incluyo a Bullrich, incluyo al presidente Javier Milei, y es por lo que digo que este tema no está terminado, pero no porque no terminó el juicio y porque hay mucho que investigar. No está terminado por eso, ¿no? Porque hay muchas causas abiertas, pero además porque hay mecanismos de violencia hoy que se ejercen de manera permanente y sobre todo en las redes sociales, a cualquiera que exprese lo que se le canta y que al gobierno no le gusta, muy fuertes y muy peligrosos. Y peligrosos, ¿por qué? Por esto que, insisto, del odio al acto hay un camino muy corto. Hay personas que expresan sus discrepancias en las redes sociales o que intentan generar contenido por ahí cuestionando planteos del gobierno, la ley de bases, lo que sea, y que no solamente son descalificadas de la manera más brutal en las redes sociales, sino que después los siguen en la calle. Les sacan fotos y se las mandan a sus propios celulares diciéndoles que se cuiden. Y esto está pasando. Entonces, esto muestra que hay un peligro actual, que no terminó. Y esto le puede ocurrir a una dirigente política, o le puede pasar a cualquier persona que expresa su pensamiento frente al poder gobernante en este momento. Porque hay una maquinaria al servicio de ese tipo de persecución. Lo estamos padeciendo los periodistas. Algunos periodistas se los menciona desde la Casa de Gobierno con nombre y apellido una y otra vez. Y no necesariamente son periodistas que tengan alguna alineación política o que hayan, qué sé yo, que sean peronistas. No tiene que ver con eso, no va por ahí. El que dice algo fuera de la línea del gobierno inmediatamente sufre una represalia. Entonces, hay una pregunta que yo también quiero dejar abierta, porque creo que todos tenemos la responsabilidad de pensarla, tanto por el hecho de que muchos no nos hayamos percatado de lo que del caldo de cultivo que había en ese momento, que venía de arrastre, que se estaba retroalimentando en forma permanente, que pasaban cosas importantes que, bueno, qué sé yo, la guillotina pasaba como como un artefacto decorativo, ¿no? Pero que tenían mucha relevancia, para que no dejemos tampoco pasar esto ahora. Hay una anécdota, voy a spoilar una anécdota del libro, que para mí retrata también cierta responsabilidad que tenemos. Yo sé que a veces en la militancia hay enojo cuando uno dice, sí, todos cantaban y cantábamos, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y no se armó el quilombo, ¿no? Yo creo que hay que traer esta discusión, creo que hay que traerla, porque estamos a tiempo, porque además está el juicio en marcha, es bueno que se visibilice, es bueno que se entienda todo lo que no está en el juicio, es bueno que se entienda lo que está en juego, la violencia que está en juego al día de hoy, es bueno que se entienda los personajes que rodean a Javier Milei, no solamente los típicos de la política, sino por ahí otros que en esa época conformaban. Tenías a los ilustrados que hoy forman parte de la élite intelectual que rodea a Javier Milei, como por ejemplo Agustín Laje, ¿no? Que es el autor de la doctrina de la batalla cultural libertaria, ¿no?
pero también tenías a los que hacían grandes charlas ya desde la época de la pandemia en YouTube con 1 millón de seguidores. Pero no les miento, y que se autodenominaban el Ministerio del Odio. A ver, había un grupo que llamaba el Ministerio del Odio, ¿no? Y yo me enteré después. Yo decía, no sé, ¿será una cuestión generacional? Lo hablábamos ahí con los colegas porque no entendíamos. Algunas de las personas que colaboraban con el libro son bastante más jóvenes que yo. Y tampoco conocían el Ministerio del Odio. El Ministerio del Odio arrastraba a millones de personas. Uno de los integrantes de ese grupo es el Presto. ¿Lo tienen al influencer, youtuber y demás? Bueno, ese personaje tuvo un romance con Brenda Uliarte, con la chica que está siendo juzgada ahora y que estuvo detenida. Y hay una cosa que contó Sabac Montiel en el juicio que para mí no tiene desperdicio, porque es una clave para entender también qué se estaba jugando acá. Sabac Montiel dice, Brenda Uliarte y yo nos fuimos a vivir juntos un mes antes del atentado. Esa fue la fase política de nuestra relación, ¿no? Se fueron a vivir juntos y fue la fase de diálogo político entre ellos. Ah, sí, ¿por qué le preguntan, no? En el juicio. Bueno, porque ella estaba en esta relación con el Presto, o sea, Sabac Montiel estaba compitiendo con otro varón por 2 cosas. Por política y por su virilidad. Con lo cual se ve que el tipo tenía mucho que demostrar a esta chica, ¿no? Entonces dice, no, bueno, el Presto nos motivó a hablar de todo esto. El Presto es un libertario que tiene una condena por amenazar a Cristina. Y era uno de los integrantes de ese grupo. Búsquenlo, el Ministerio del Odio, van a encontrar un montón de charlas en YouTube, donde además se habla de acciones violentas. Tienen su fase intelectual y demás, le hablan a miles de personas. El Presto realmente es una persona que tenía muchos seguidores. Iban rotando también en ese grupo algunos personajes que aparecen ahora, como uno que incluso fue agente de inteligencia, se lo conoce como Emanuel Danán, ¿no? Bueno, ojo con eso, porque hay gente que está cerca del presidente ahora. Entonces, por eso llamo la atención también sobre las 2 cuestiones que me parece que tenemos el compromiso de pensar. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a todos, no? Que no advertimos y lo que estaba pasando, y la anécdota que iba a contar tiene que ver con que el que lo advirtió unos días antes en una comida entre militantes fue alguien que por ahí uno no asocia con la militancia, fue un artista, fue el Indio Solari, que dijo en una comida, cuídenla porque la van a querer matar. Y fue un tiempo antes del atentado, ¿no? Entonces, digo, esto nos tiene que hacer pensar. No es nos autojuzgamos, nos flagelamos, no, tenemos que pensar. Esto es lo que yo propongo. Y creo que tenemos que pensar mucho en lo que está pasando y qué se hace con esto. ¿Qué se hace con esto que pasa también en el mundo virtual, pero que puede venir a la realidad de manera muy fácil, ¿no? ¿Qué hace cada uno desde su lugar? Yo como periodista, quien sea como militante, quien sea como diputado, como legislador, desde cada uno desde el lugar que le toca, ¿no? Pero por eso digo, este tema no está cerrado, no terminó, que Revolución Federal no esté en la calle no quiere decir que la violencia no exista. La violencia, desde mi punto de vista, hoy es una amenaza muy fuerte, la violencia política, y creo que no tenemos que perder de vista eso. Perdón, Nada. Bueno, muchísimas buenas tardes a todos. Algunas de las preguntas ya se respondieron, pero de todas maneras las voy a hacer y sigue abierta la ronda de preguntas por si quieren hacerlas, ¿no? La primera pregunta es para Irina, es ¿cómo trabajó psicoanalíticamente para escribir este libro en un momento y en un ámbito periodístico donde parece tener todo en contra? Psicoanalíticamente, son 3 nada más. Ah, bueno, dale. La próxima es, ¿qué pasa con la doble vara del presidente Javier Milei? Habla sobre un atentado a la democracia en Estados Unidos, pero en Argentina se abstiene de referirse al tema del intento de magnicidio contra Cristina. Se podría hablar de un plan cóndor jurídico que empezó con Lugo, Correa, Lula, Evo, etcétera. Esta la hizo José Liquín.
La psicoanalítica no entendí si yo hacía terapia mientras estaba haciendo el libro o cómo analicé a los personajes. No sé quién hizo la pregunta. Ah, bueno. Bueno, les puedo contestar las dos cosas igual. Yo hago terapia hace muchos años y este tema inundó mi terapia durante buena parte de todo el tiempo de la investigación, pero más por una cuestión de... No porque sintiera miedo o porque tuviera limitaciones para trabajar, sino porque me comía la cabeza el tema. O sea, no podía dormir directamente. Más por ese lado. Y de los personajes, lo que hice fue analizar todos los informes psiquiátricos y psicológicos que hay en la causa, que son varios y son muy interesantes. Están contados en el libro, así que los pueden leer ahí y se van a encontrar con unas cuantas anécdotas interesantes y hasta tragicómicas. Y después, Javier Milei creo que no tiene ninguna doble vara. Javier Milei está parado en la vereda enfrente de esto. No, creo que no tiene doble vara, que está muy claro de qué lado está. Y no creo que tenga, o sea, creo que cualquier cosa que haga es la parte que a él le interese. Ayer comentábamos, hoy no me acuerdo con Lu, el proyecto que presentaron hace poco para reformar lo que era la Agencia Federal de Inteligencia y ahora CIDE, tiene entre sus fundamentos, o cómo lo comentamos, ya no me acuerdo, tiene entre sus fundamentos que no se haya prevenido el atentado a Cristina. Yo me moría de risa cuando leí eso. Dije, pero qué vivo bárbaro, ¿no? Todo además para criticar a la gestión anterior. No es, qué bueno que soy, quiero que se investigue. No, él quiere protegerse él, es lo único que le importa. Y además sí hay una matriz de persecución muy grande, en la que yo sí temo cómo se usen los servicios de inteligencia, de la misma manera que temo cómo se vaya a usar la inteligencia artificial y el famoso ciberpatrullaje, porque las resoluciones que han sacado, en el caso de lo de la CIDE es un decreto, lo demás son resoluciones, no tienen ninguna clase de especificidad, no especifica nada, o sea, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y la tercera pregunta, que tenía que ver con el Plan Cóndor o una matriz latinoamericana, sí hemos visto no sé si un plan, pero hemos visto una lógica de persecución política hacia los populismos de izquierda, si se quiere, o no sé, o los populismos en nuestro país, el peronismo, porque ellos también tienen su populismo, ¿no? Pero para hablar del populismo peronista hablan de manera en que descalificadora, ¿no? Sí, esa matriz existió, Lula no hubiera estado preso si no. Por supuesto que hay una matriz. Y tengo una gran duda sobre qué es lo que puede llegar a pasar, porque, por ejemplo, hay muchas causas contra Cristina que fueron reabiertas hace poco. Y que esta cuestión extorsiva que tiene el Poder Judicial para funcionar, ¿no? Y para mantener sus lugares de privilegio, funciona con estos temas. Entonces, ellos tienen la carta de, ojo que ahora tenemos de nuevo el caso del memorándum abierto, ojo que está abierto de nuevo el caso de los sauces o Tesur, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hablo un signo de interrogación. Hasta el momento, lo que yo por lo menos veo como comportamiento general de persecución a través del Poder Judicial, Milei dijo cuando asumió que no iba a hacer persecución política. Bueno, ya demostró que no es así, porque perseguir a manifestantes es persecución política. El día de la ley base detuvieron a 33 personas, y eso es persecución política. De los movimientos sociales, algunos no, gente suelta, de todo. Gente que estaba haciendo venta ambulante, había de todo ahí. En manifestaciones anteriores también hubo detenciones. Se habilitó la famosa línea 134 para que la gente de los movimientos sociales acusen entre ellos, abrir una causa judicial, que crezca, que explote, meter mugre, ¿no? Cuando además los que tomamos este tema con cautela y con seriedad, sabemos que no hay una cuestión generalizada de corrupción en los movimientos sociales. Lo que hay, sí, pueden ser actitudes individuales o casos de corrupción aislados, sí, los hay.
nadie lo va a negar eso, pero ni los movimientos sociales lo niegan. Pero están haciendo un trabajo formidable de descalificación de las organizaciones, sobre todo, bueno, las organizaciones que se ocupan y se han ocupado durante años de la contención de los pobres, ¿no? Están desarmando eso con mucho éxito, lamentablemente. Eso es persecución política. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer después con quienes fueron funcionarios, quienes han tenido cargos, quienes son dirigentes? Bueno, eso está por verse, porque tienen cartas todavía bajo la manga, no es que no. Lo que han mostrado hasta ahora es este tipo de persecución. Así que decir, no voy a perseguir, es mentira. Que estén trayendo ahora al debate una ley para decir que quieren castigar penalmente a los menores desde los 13 años, es persecución. Es estigmatización, es criminalización de la pobreza. Yo no lo puedo ver de otra manera. Por supuesto que es discutible, se debatirá en el Congreso, le tocará a Leila participar de este hermoso debate, pero que, por cierto, fracasó cada vez que se dio, ¿no? Esperemos que vuelva a fracasar la aprobación de una ley de estas características. Pero bueno, insisto, no tiene doble vara Javier Milei. Sabe perfectamente cuál es el sentido de su política. Bueno, es la otra pregunta que invito a... Por supuesto, ahora es un caos, ¿no? Todo, a partir de este nuevo gobierno, que por supuesto realmente uno lo veía, aquellos que más o menos tenemos un poquito de, no sé, raciocinio, de ver por el mismo mensaje que traía este hombre. Sin embargo, ganó. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Yo creo que hay que empezar a replantearse esas Yo comparto tu cuestiones. pregunta, ¿eh? Por ahí se la puedo trasladar a las chicas y no me matan. Claro, porque todo suena en boca. En el 22, estamos en el 24, me parece fantástico este título de muerta o presa, es tremendo. Eso es lo que decía la sociedad. Acá tenemos otra pregunta. Hola, es un gusto escucharlas y a mí me llama mucho la atención la pregunta que tiene que ver con el psicoanálisis porque la estuve pensando todo el tiempo y pensaba esto de lo discursivo y lo simbólico. Cuando se habla de una mujer, de la vicepresidenta, de la expresidenta, de alguien tan importante para nosotros, en el psicoanálisis estaríamos hablando de lo único real que hay. Nosotros sabemos de qué vientre salimos. Eso es lo real y tenemos la primera vivencia de satisfacción que se pierde con la madre. Entonces, todo esto donde nosotros nos venimos a albergar y a huecar, donde encontramos con Cristina, es justamente lo que está pasando hoy, que con lo simbólico, con el discurso, se intenta tapar. Por eso hay tanto silencio y por eso creo que para nosotros es difícil ponernos al mismo nivel o no encontramos todavía la vuelta de cómo resistir y enfrentar tanta violencia. Pero para mí tiene que ver con esto, justamente por esto, me llama mucho la atención el nombre del libro, Muerta o Presa. Presa está dentro del orden de lo simbólico, de donde ellos nos quieren tener, y muerta justamente es lo real, es lo último, digamos, el principio donde nacemos y la muerte es justamente lo que habla Lacan con el objeto A, digamos, es ahí donde nosotros tenemos que volver a circular nuestro deseo para poder salir de esta situación. A mí me parece, no sé cómo lo piensan ustedes. ¿Les parece si hacemos 2 preguntas más y después pueden contestar? Si alguien tiene alguna pregunta más, allá. Ahora. Me van a hacer correr acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siguiendo un poco la pregunta que habían hecho hace rato respecto al Plan Cóndor, ¿no crees que este objetivo, en definitiva, es para consolidar un plan de negocio, un programa económico
y a través de la judicialización, muerta o presa, consolidar una matriz regresiva en la distribución del ingreso. Esa es la primera. Y la segunda, la que me decía acá el doctor Garlati, sí se le pidió a Google el seguimiento de los de los estados o de la línea del tiempo, del camino recorrido, porque Google te dice, vos estuviste acá, aunque no lo tengas configurado. ¿Alguna más? Vamos a pasar con las respuestas. Contesto brevemente. La primera pregunta, honestamente, no te la puedo contestar porque no lo sé, básicamente. Y no puedo tampoco inventar en base a lo que no sé. Y creo que no hay algo tan sofisticado acá, ¿eh? No, por supuesto que hay hechos atroces que sirven a intereses y que luego resulta que son funcionales a intereses. Eso, por ahí me acerco a pensar eso. Pero no te puedo confirmar, o sea, no puedo afirmar algo que realmente no tengo ningún elemento. Yo sé que a Estados Unidos se pidió gran cantidad de información. No estoy segura, no voy a mentir, no estoy segura si se le pidió ese seguimiento a Google. Pero sí están las geolocalizaciones de los celulares y, por ejemplo, una de las cosas que sí se sabe es que estuvieron muchas veces cerca de la casa de Cristina, no dos, estuvieron varias veces monitoreando la zona. Bueno, todo suyo. No, yo voy a agarrar el guante de lo que dijo la compañera. ¿Dónde estuvo el peronismo? Bueno, primero creo que, para contextualizar, yo creo que lo que nos pasó en términos del atentado, en términos no organizativos, sino en términos simbólicos, militantes, ¿no? Haber visto por la pantalla de televisión que le ponían una pistola en la cabeza a Cristina y gatillaban, yo creo que eso fue un hecho traumático muy complejo, y esto es lo que decía por allá una Dana, de quizás sin saber cómo reaccionar frente a semejante hecho de violencia que nunca lo habíamos visto. Cuando venía para acá pensaba, bueno, ¿cuántos intentos de magnicidio hubieron en la Argentina? O a priori desde la vuelta a la democracia, o si queremos ir un poco más atrás. Pero lo cierto es que no es algo a lo que estamos acostumbrados, sí creo que fuimos naturalizando esto que vos hablabas, Irina, de los discursos de odio y cómo fue penetrando y cómo fue calando hondo en todos los sectores de la sociedad. Entonces, de repente, determinadas imágenes, determinados discursos, determinadas palabras se fueron convirtiendo, no sé, en la cotidianeidad de nuestra vida, de la vida militante de cada uno, de prender la televisión y escucharlo, agarrar el teléfono, entrar a una red social y verlo. Y eso quizás al principio nos horrorizaba y después fue pasando. Yo creo que ahí es donde el qué hacemos, o esto que vos decías, Irina, prestemos atención porque hubo un caldo de cultivo que nos llevó a eso, y que está ahí, ¿no? Es simplemente prender un fósforo y tirarlo, porque me parece que hay todo alrededor que se fue construyendo en la sociedad hoy, sobre todo, ¿no? Por eso ganó Milei. Pero creo que yo arranqué diciendo, cuando arrancó la charla, diciendo que el peronismo no podía mirar para el costado de esta situación, ¿no? Pongo el peronismo porque somos peronistas y porque estamos acá, pero también la sociedad no puede mirar para el costado sobre lo que nos pasó como sociedad argentina ante esta situación. Pero el peronismo tiene una enorme responsabilidad. El peronismo como una intelequia, no, el peronismo, la militancia peronista, los dirigentes peronistas, primero de hablar, primero de nombrar a Cristina, de nombrarla, de hablar de ella, de dejar de permanentemente diferenciar entre kirchnerismo y peronismo como una suerte de... Bueno, yo
soy peronista, como muchos de los que están acá, por familia, por extracción familiar, pero me sumé a la militancia por Néstor y por Cristina, y muchos de nuestra generación se sumaron a la vida política, a la organización, o sea, tomamos la decisión de dedicar nuestra vida a la militancia, a la transformación de la patria, de la vida, de la realidad, gracias a que nos convocó Néstor y Cristina, porque nos demostraron que finalmente podían llegar personas a determinados lugares de decisión y transformar la realidad que parece muchas veces intransformable, porque ahora estamos en un momento de mucha desazón. Yo anoche también lo hablábamos y a mí siempre me gusta traer a la reflexión de que nosotros en Jujuy venimos pasando situaciones muy difíciles. Hace 10 años que en Jujuy vivimos situaciones de mucha violencia política, de mucha persecución atroz, de un mecanismo también judicial puesto a merced del disciplinamiento de toda la dirigencia política, al punto tal, vos recién hablabas de que no hay nadie a salvo, ¿no? El ciberpatrullaje y todo lo que viene a ser la idea de Patricia Bullrich, que ya lo habían hecho en el gobierno de Mauricio Macri, pero acá en Jujuy comenzó allá por el 10 de diciembre de 2015 una historia de persecución dirigencial y terminó con 2 personas presas por tuitear. Exactamente, sí, empezó allá en el 10 de diciembre de 2015 con un objetivo concreto, con funcionarios, con Eduardo Fellner detenido, con ministros, con secretarios, con intendentes, con causas, con toda la dirigencia política de la provincia de Jujuy totalmente perseguida, y culminó, insisto, con que hoy en día cualquier ciudadano jujeño tiene miedo de expresar sus ideas en las redes sociales. Ya trascendió la dirigencia política. Ahora es la sociedad entera, con el punto de inflexión de la reforma. Pero digo, todo esto yo lo traigo acá y lo traigo a colación porque no está aislado del intento de magnicidio de Cristina, no está aislado de la historia argentina. Nosotros vivimos en un país donde en algún momento se tiraron 14 toneladas de piedra sobre el pueblo argentino en la Plaza de Mayo. Bombas. Y el otro día lo decía Cristina, en la entrevista de Gelatina, no sé si la vieron, que, claro, después de mucho tiempo se investigó que las bombas, todas las bombas que tiraron sobre la Plaza de Mayo eran 14 toneladas, algo que el macrismo permanentemente usa para decir que los kirchneristas tiramos piedras y le tiramos 14 toneladas de piedra por la reforma previsional del 2017. Digo, permanentemente el simbolismo de nuestra historia, la historia del peronismo también, y la persecución también a nuestros líderes, y el odio desenfrenado a quienes, ni más ni menos, defendieron los intereses de la sociedad argentina, defendieron los intereses del pueblo, defendieron los intereses de la soberanía argentina. Entonces creo, me fui muy atrás con Perón, pero me parece que esto también es parte de... Hacerse cargo de la historia también es parte de nombrarla a Cristina, de nombrar nuestra historia, de nombrar lo que está pasando acá en Jujuy, de entender que no todo lo que nos pasa, le está pasando también al país, de no naturalizar, pero finalmente y principalmente de organizarnos. Tenemos una responsabilidad enorme de, como peronistas, organizarnos, reorganizarnos, discutir alrededor de lo que nos pasa realmente, dejar de discutir personas, nombre y apellido, y discutir la realidad que sufre nuestro pueblo jujeño, que sufre la Argentina, de hablar de Cristina, de exigir justicia. Realmente, compañeros, si Cristina no tiene justicia, no queda nada. Si esto queda impune, si realmente Gerardo Milman puede seguir siendo legislador y que esto no se investigue y que no sea un escándalo, la realidad es que nos tiene que sublevar, porque si no, que Patricia Bullrich hoy sea ministra de Seguridad con
con todo lo que pasó, bueno, hay una sociedad que también eligió, ¿no? Fue a las urnas, y también es parte y responsabilidad de todos nosotros de construir nuestro relato, porque mucho tiempo también nos callamos frente a que se construían historias y relatos de parte de los sectores intransigentes, libertarios, de derecha, y para eso tenemos que hablar, organizarnos, convocar a todos aquellos y aquellas que están esperando ser convocados y ofrecer otra historia, otro camino. Yo creo que eso es responsabilidad de todos nosotros, de todas nosotras, compañeras. Creo que incluso, insisto, el peronismo tiene que hacerse cargo también de esto, tienen que expresarse todos los dirigentes políticos de todo el país alrededor de lo que está pasando con Cristina, de este juicio, y exigir que se investigue y que se rompa el pacto de impunidad que hay en Comodoro Pino. Bueno, yo quiero recoger el guante de la pregunta respecto al peronismo. Primero, muy cortito sobre las primeras dos preguntas sobre la doble vara. Yo no sé si se llama doble vara o no. No tengo ninguna duda que si esto le hubiese pasado a un dirigente de otro espacio político sería un escándalo. No tengo ninguna duda. Creo que el silencio y el pacto de impunidad tienen que ver precisamente con qué es Cristina. Y quizás el propio Milei debería escuchar un poco más a aquellos ídolos que él tiene, porque en Estados Unidos el candidato a vicepresidente de Trump dice que a Trump lo quisieron matar por los discursos de odio contra Trump. Entonces, me parece que quizás si escuchase un poco más a sus propios ídolos, entendería que la violencia que él mismo alimenta también desemboca en estas cosas. En segundo lugar, respecto a si creemos que existió un plan de persecución judicial regional, yo no tengo dudas, sí. Cristina dijo, de hecho, que los tanques de ayer son los jueces de hoy, y yo creo que eso es efectivamente así, que lo vimos con Lula, que lo vimos con Correa y que lo vimos en nuestro país cuando asumió Mauricio Macri y de pronto por los medios de comunicación desfilaban las imágenes de los dirigentes peronistas detenidos. Lo vimos a Amado, quien se la bancó además con una lealtad al proyecto político y que se bancó la cárcel por ser peronista. Lo metieron preso por peronista. Lo vieron ustedes acá que inmediatamente, ¿no? A quien había sido gobernador, a Milagro Sala, digamos. Efectivamente, para mí, la persecución judicial es el instrumento que vino a reemplazar quizás otros instrumentos que utilizaban en otra época, pero que para mí, sin ninguna duda, responden a un plan regional y que tienen que ver con intentar no solo encarcelar a dirigentes políticos, sino dos cuestiones: estigmatizarlos de cara a la sociedad para dañar la imagen que puedan tener y también desalentar a que otros dirigentes políticos, a que otros militantes se animen a hacer lo que hicieron. Cristina lo dijo muy bien, a ella la persiguen porque no vaya a ser que otro se anime a hacer de nuevo lo mismo. 2 veces decirle al Fondo Monetario andate, 2 veces recuperar las FJP, 2 veces recuperar aerolíneas o YPF. Bueno, me parece que hay una planificación en esa persecución que tiene también un objetivo de disciplinamiento a la clase política en su conjunto. Y ahora sí, para ir a la pregunta más compleja y que creo que ninguno de nosotros tiene la respuesta acabada y que no hay que huirle a la contradicción que nos pueda generar el hecho de que efectivamente quisieron matar a Cristina durante un gobierno que nosotros integrábamos. Yo creo que en relación a eso hay algunas cuestiones muy concretas que sí podemos identificar como de negligencia, si queremos, y además lo traigo porque nosotros también lo pensamos, ¿no? A Lula lo quisieron meter preso, pero no gobernaba el PT. A los compañeros de la región a quienes los persiguieron fue mientras eran oposición, y a nosotros nos pasó lo que nos pasó durante el gobierno del Frente de Todos. Uno podría decir que sí, que hubo cosas que efectivamente desde la estructura estatal no se abordaron, quizás por indecisión política, ¿no? Cuando se apedreó el despacho de Cristina en el Senado, en el marco de la discusión del Fondo Monetario Internacional, hubo una marca de pintura debajo de la ventana de ella, que fue la primera, cuando comienza el conflicto, disparan como una bomba de pintura debajo de la ventana de ella y después todas las piedras iban a parar ahí. Entonces la lectura que tuvieron los compañeros de eso fue que, y Cristina estaba dentro del despacho, le pasó una piedra rozando, que no la golpeó de casualidad. La lectura que tuvieron los compañeros es que esa marca de pintura buscaba marcar cuál era el despacho al cual había que tirarle piedras. Bueno, eso no se investigó, las cámaras de eso no aportaron información. ¿La misma jueza? No sabía.
Y después lo relató Irina, tuvimos secuencias muy concretas a las que no se les prestó atención, ¿no? De dirigentes, bueno, de organizaciones de ultraderecha, ultraviolentas, pateando el auto de Sergio Massa, escupiendo legisladoras, digamos, ¿dónde estaba el... Bueno, ¿dónde estaba el esquema de seguridad de un gobierno que se pretendía o se decía nacional y popular? Eso en relación a cuestiones concretas que se podrían haber hecho y que se deberían haber hecho de manera distinta. Pero además hay una más profunda, que es que yo creo que la violencia que se alimentó desde los sectores de poder, que existió siempre, o que ese intento de instalarla existió siempre, permea mejor cuando hay insatisfacción en la sociedad, cala de otra manera, cuando la gente está genuinamente enojada, que expresa, además alimentada, financiada, planificada a través de canales violentos, pero permea cuando hay una insatisfacción. Y yo, para pensar en eso, recién estaba con el celular, no es que no estaba prestando atención, estaba buscando una cita para poder contestar esa pregunta, que es una cita a la que yo vuelvo mucho sin encontrar todas las respuestas que querría, pero sí para buscar un horizonte de reflexión. El día que Cristina anuncia la fórmula con Alberto Fernández en 2019, que saca ese video ese sábado de la mañana, 18 de mayo, yo estaba en un campamento de discusión política, estaba en un campamento de discusión política con militantes de muchas organizaciones en Santiago del Estero, en un pueblo sin señal. No había señal. Una sola antena de Wi-Fi en donde estábamos, que la tenía el coordinador del grupo. Cuando nos leyó eso, yo pensé muchas horas que era un experimento, a ver cómo reaccionábamos los militantes políticos a esta noticia falsa que nos daban. Me fui corriendo hasta 5 cuadras que había un kiosquito que tenía Wi-Fi y comprobé que era un anuncio real y inmediatamente además identifiqué como, bueno, esto que muchos decimos, ¿no? La generosidad de Cristina en la construcción de una fórmula que pudiese ganar y que además, esto decía ella en el video y esta cita quería leer, que pudiese gobernar. Cristina dijo, después lo buscan si quieren, está en la transcripción de ese video, que había que construir una coalición electoral no solo capaz de resultar triunfante en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Y esta última cuestión no es menor. Es un principio fundamental entonces evitar sumar a la frustración actual, 2019, gobierno Mauricio Macri, a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos. Yo vuelvo mucho a esta cita, y hay que volver mucho a Cristina, porque dice muchas cosas y deberíamos escucharla más. Y pienso que efectivamente Cristina entendió que el pueblo argentino venía de 4 años de una gran frustración con Mauricio Macri y que 4 años de una nueva frustración nos podían sumergir en esto que ella llamaba el peor de los infiernos. Y por eso creo que es tan grave que nosotros como Frente de Todos no hayamos cumplido esa expectativa electoral, incluso con la plena conciencia de que un gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor que lo que hubiese sido un gobierno de Mauricio Macri, no quiero ni pensar lo que hubiese sido atravesar la pandemia con un presidente que contaban que dijo, bueno, que se mueran los que se tengan que morir durante la pandemia, ¿no? Pero sí creo que el incumplimiento de una expectativa generó una frustración que para mí sí alimenta y facilita que circulen, mecanismos mucho más violentos de afrontar los problemas que tenemos. Entonces, ante eso, bueno, uno se pregunta de nuevo, como decía Irina traía la pregunta porque hasta acá dije, bueno, lo del gobierno, esta cosa más general de la insatisfacción. Por eso además cuando escuchamos que muchos cuestionan a Cristina porque durante el gobierno de Alberto iba marcando cosas, el gobierno de Alberto y el nuestro, no me quiero correr de ahí, pero iba marcando cosas que había que hacer distinto y dicen, bueno, perdimos por la pelea interna. No, perdimos porque no gobernamos bien. En todo caso hubo un intento de, tendríamos que hacer esto mejor, digamos, no fue por la discusión interna, sino por la incapacidad de solucionar problemas concretos. Pero en un tercer plano, entonces, nosotros como militancia, que
podríamos haber hecho. Yo también vuelvo mucho al que quilombo se va a armar y creo que no hay que hacerse el boludo con esa contradicción. Aun cuando uno lo piensa y encuentra una respuesta, no hay que hacerse el boludo con que nosotros pensamos mucho, todo el tiempo. Que cantamos algo que a veces sentimos que quizás, bueno, no sabemos del todo si lo cumplimos o no, pero también pienso, bueno, que habría que haber hecho, porque en verdad el día que la quisieron matar a Cristina, al día siguiente hubo una de las movilizaciones más grandes de la historia de este país y más pacíficas. Y nosotros somos peronistas y nosotros elegimos el tiempo antes que la sangre. Perón estuvo 18 años en el exilio porque eligió que su pueblo no se sometiese a un enfrentamiento cruel con tal de que él pudiese ser, seguir siendo presidente. Te acoto una cosa. A Sabac Montiel lo detuvo la militancia, lo agarró la militancia. Bueno, y eso también es un dato importante durante un gobierno propio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también es un dato valioso, ¿no? Sí. Y una cosa, no quiero interrumpir tu relato, pero que no quiero dejar de destacar, porque algo que vos dijiste antes que es muy importante, que es el carácter de víctima de Cristina en este caso, que es que Cristina va a declarar como víctima por primera vez dentro de unos días, el 14 de agosto. Y es la primera vez que va a declarar como víctima, porque hasta ahora siempre la llevaron a Comodoro Pi a declarar como sospechosa, ¿no? Y bueno, es un hecho político que vaya finalmente a declarar como víctima después de este hecho atroz, que es uno de los tantos de esta acumulación de hechos que venimos mencionando, con los que se la quiso barrer de la escena política, ¿no? Pero no lo lograron. No lo lograron. Y eso es, bueno, lo bueno de todo lo que está trayendo Lu también, ¿no? De escucharla. Yo creo que esa pregunta nos genera una gran contradicción que hay que volver a evitar cada vez que la tengamos, pero también cada vez que vuelvo a ella no encuentro una respuesta diferente. No creo que hubiese, o no sé qué es lo que tendríamos que haber hecho, o qué es lo que se pretende que hagamos si era redoblar la violencia, y creo que volvería a no elegir ese camino. Pero sí creo, y porque para mí la clave está en el segundo de las respuestas que intenté construir, que es que cuando hay insatisfacción democrática, la violencia se profundiza, que yo creo que la respuesta es que hay que ganar y hay que gobernar mejor. Yo creo que la solución o el camino es que volvamos a gobernar y que gobernemos bien, que el pueblo vuelva a encontrar en la política un camino para resolver aquellos anhelos insatisfechos que lo golpeen todos los días. Entonces, para cerrar por lo menos con esto, por mi parte, que era lo último que yo quería decir, que no era una de las preguntas, pero que para mí era importante traerlo. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, primero en lo inmediato, ¿qué hacer con esto concretamente? Con que hay un juicio, con que el 14 declara ella, con que la sociedad no está hablando de esto. Ayer le decíamos a Irina que su libro, un compañero le hacía acordar a los textos de Rodolfo Walsh, algo que ya le había puesto. Y es un elogio un poco grande, ¿no? Pero... Nosotros salimos a pintar estos días ¿Quién mandó a matar a Cristina? Que un compañero también lo pensó en función del título, que era ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh. Así que traigo una cita de Rodolfo Walsh para pensar qué hacemos con esto. Él decía, como el qué hacer, creo que es en la carta que él publica durante la dictadura militar, no sé si fue en otro texto, pero él decía: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, otra época, u oralmente. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad que es circular esta información. No le vamos a decir a todo el mundo que se compre el libro y lo hace así, se lo vamos a decir, pero no todos se pueden comprar el libro y leerlo por un montón de cuestiones. Y nuestra tarea es ser replicadores de lo que está pasando. Como decía Rodolfo Walsh, con los medios que estén a nuestro alcance. Hablen con su familia, hablen con su compañero de cursada, hablen con su vecino, pinten una pared, escriban en algún poste quién mandó a matar a Cristina. Divulguemos que esto está pasando, porque de verdad el silencio es complicidad. Y nosotros ahí sí tenemos una herramienta muy poderosa, que es la palabra militante, para romper con ese cerco. Y más en profundidad,
porque decía esto en lo inmediato y con esto sí cierro, ¿qué hacer? Bueno, yo en serio creo que nosotros tenemos que reconstruir una fuerza política que logre llevarle propuesta, proyecto a un pueblo que tiene que volver a creer en la política, que cuando se decepcione de Javier Milei no se decepcione de la política, que se decepcione de una propuesta que fracasó, pero no de la política, porque ahí sí que yo creo que el peor de los infiernos puede ser todavía peor que lo que imaginamos. Y el peronismo puede construir una propuesta política que enamore, que convoque, como siempre hizo el peronismo, que proponga orden y paz. La paz y el orden se dieron en los gobiernos peronistas. No es cierto que el orden es un patrimonio de la derecha. Nosotros construimos sociedades ordenadas y serenas porque generamos trabajo, porque generamos felicidad, porque generamos que los pibes estén en las aulas. Entonces, sí, yo creo que tenemos que hablar mucho de este juicio, mucho del atentado, mucho, mucho, mucho de Cristina, de lo que representa para nosotras, sobre todo ante tantos pusilánimes que porque los corren los medios de comunicación quizás no bancan lo que deberían bancar, pero el pueblo, si hay algo que no es pusilánime y tiene mucha memoria de lo que fue Cristina. Y nosotros en base a esa memoria tenemos que construir futuro. Yo creo que la solución o que el camino es volver a gobernar. Yo creo que nosotros no estamos hechos para resistir, estamos hechos para conducir, para gobernar, para transformar. Así que esto nos tiene que dar la fuerza para darle más fuerza a Cristina, porque cuando van por ella van contra ese futuro que nosotros podemos construir, y por eso estamos hoy acá, un viernes a las 5 de la tarde mientras jugaba Argentina, porque bueno, queremos profundizar esa pregunta de quién mandó a matar a Cristina y sobre todo lo hacemos porque queremos construir un futuro mejor para los argentinos y argentinas. Así que, por mi parte, agradecerle a Leila y a Irina por convocarnos acá. Irina dijo que iba a firmar libros, ¿está bien? Irina dijo que iba a firmar libros, así que bueno, por mi parte eso, muchas gracias. Yo les agradezco mucho nuevamente por venir, bueno, y me honra esta mesa de mujeres, bueno, con la cabeza tan activa, y bueno, y eso, si me quedo un ratito para el que quiera que firme los libros. Bueno, gracias otra vez.